Muy buenas amigos de YouTube, aquí estamos de nuevo con Tristemente Célebres. Como ya me conocen, mi nombre es Cristian y hoy vamos a repasar la historia de Mateo Banks, un chacarero que vivía en Azul, que mató a parte de su familia y a parte de sus trabajadores. Así que bueno, sin más, vamos a escuchar la historia y espero que les guste. Descendientes de irlandeses, su padre había emigrado hacia la Argentina en 1862. En este país se casó con una irlandesa y vivió primero en Chascomús y luego en Azul. Allí tuvieron 7 hijos: María Ana, Dionisio, Miguel, Mateo, Pedro, Catalina, quien había emigrado a Irlanda, y Brígida. La familia Banks adquiriría prestigio en Azul, destacándose como inmigrantes triunfadores. Mateo era una figura importante dentro de su comunidad, de gran participación religiosa, siendo quien portaba el palio en las procesiones y el presidente de la Liga Popular Católica. Asimismo, era el miembro del Consejo Escolar, socio del Jockey Club y de varias ligas de beneficencia, vicecónsul de Gran Bretaña y representaba la marca de autos Studebaker en la provincia de Buenos Aires. Había contraído matrimonio con una mujer de sociedad, Máxima Gainza. El hecho criminal ocurrió el martes 18 de abril de 1922. En horas del mediodía, Banks, de 49 años de edad en ese momento, se encontraba en la estancia La Buena Suerte. Allí comenzó su raid homicida. Primero, disparó su rifle Winchester a su hermano Dionisio Banks. La bala le atravesó la espalda y luego efectuó un segundo disparo para rematarlo. Se encontraba también Sara, hija de Dionisio, de 12 años de edad. La niña, asustada, intentó huir. Fue encontrada por Mateo Banks, que le dio un culatazo en la cabeza y la arrojó desvanecida a una zanja, donde le disparó 2 tiros. Alrededor de las 8 de la noche, llegó a la estancia Juan Gaitán, según otras fuentes apellidado Illescas, un peón que trabajaba allí. Banks lo asesinó de un disparo mientras Gaitán guardaba el sulky. Banks tomó el sulky y se dirigió a uno de los campos que le pertenecían, llamado el Trébol, a unos 5 kilómetros de donde se encontraba. Allí se encontró con un peón llamado Claudio Loiza, a quien le dijo que lo acompañara a La Buena Suerte para atender a Dionisio, quien se hallaba enfermo. Partieron en sulky y, promediando el recorrido, Banks pidió a Loiza que bajara a buscar el rebenque. Una vez que Loiza bajó, le disparó un tiro en el cuello. Luego lo remató y escondió su cuerpo en un pajonal cercano. Regresó al Trébol, donde vivían sus hermanos María Ana y Miguel, la esposa de este último, Juana Dillon, y las hijas del matrimonio, Cecilia y Anita, de 15 y 5 años respectivamente. Luego de la cena, y cuando todos dormían, alrededor de las 11 de la noche, Banks despertó a su hermana y la convenció de ir a La Buena Suerte para asistir a Dionisio. Una vez que subió al sulky y luego de andar algunos kilómetros, paró el caballo y le disparó a María Ana. Arrojó el cadáver a la vera del camino y regresó, golpeó la puerta de la habitación de Miguel y le pidió a Juana que le haga un té. Cuando Juana apareció, la asesinó de un disparo en el pecho. Miguel, quien estaba enfermo en cama, al oír el disparo se incorporó. Mateo Banks lo mató de un disparo en el cuello. Entró en la habitación de Cecilia y también la asesinó. Luego tomó en sus brazos a Anita y a María Arcilia Gaitán, de 4 años, hija del peón, y las llevó a un cuarto, donde las encerró. Serían las únicas sobrevivientes. Durante la madrugada
Banks se dirigió a Azul, a la casa del doctor Rafael Márquez Tú. Le aseguró al mismo que los peones Gaitán y Loíza habían matado a toda su familia y lo habían atacado, y que en defensa propia los había tenido que matar. Luego de ir a la estancia, llamaron al comisario Luis Vidonde, quien realizó la investigación en la escena del crimen. Al doctor no le cerraba mucho la historia. El caso cobró notoriedad pública y se le dedicaron amplios espacios en diversos diarios de toda la provincia y la ciudad de Buenos Aires. La sociedad de Azul estaba conmocionada y miles de personas acompañaron los entierros de las víctimas. Se detuvo a Mateo Banks como principal sospechoso del crimen, pero el chacarero se aferraba a su versión. Luego de varios interrogatorios, las contradicciones en su relato vieron la luz. Además, se hallaron otras pistas, como que el tiro que Banks tenía en la bota y que afirmaba era producto de un balazo de Gaitán era en realidad un orificio hecho con un punzón, y las pericias en las balas confirmaron que pertenecían a las escopetas del sospechoso. Asimismo, la hija del peón, Juan Gaitán, testificaría que fue Banks el asesino. 3 semanas más tarde, confesó. Se celebró el juicio en el Sport Club de Azul, habilitado como tribunal para la ocasión. Hubo fuerte presencia de las fuerzas de seguridad, ya que los asistentes al juicio querían atacar a Banks. La prensa y la población habían asignado a Banks el mote de Mateocho, relacionado con las 8 personas que asesinó. En principio, Banks se retrató de su confesión, la que dijo había sido arrancada con torturas y amenazas. Luego, debido a la evidencia reunida por el fiscal, se probaría la culpabilidad. Banks había pasado de ser un próspero chacarero a estar en bancarrota, según se cree, por una afición al juego. El fiscal probó que en 1921 Mateo había vendido sus terrenos a sus hermanos y que poco antes de los homicidios había intentado hacer una estafa falsificando la firma de Dionisio para vender cabezas de ganado que no le pertenecían. Sabía que por esto podría caberle la cárcel, por ello planificó el crimen. Días antes, compró las balas que utilizaría y había intentado envenenar a su familia, poniendo estrictinina en el puchero, equivocando la dosis y fallando en el intento. La defensa de Banks fue asumida luego de que ningún abogado deseara aceptarla por el defensor de oficio Luis Larraín, quien insistió en la versión de Banks, pero no pudo explicar las inconsistencias en el relato. Finalmente, el 3 de abril de 1923, la vista de la causa se dio como concluida. Banks emitió la siguiente declaración antes de ser condenado a reclusión perpetua. Señor presidente, mucho se ha hablado de este horrendo crimen. He pasado 10 meses con el corazón y el alma desgarrados por el dolor y el sufrimiento de las injusticias de las que fui objeto. He aguantado mi dolor en silencio, en la fe de Dios y en la justicia de mis jueces. Por esta cruz, hace la señal al público, mi pedido es uno solo, que se haga justicia. Larraín alegó vicios en el proceso, que fue declarado nulo. El juicio fue trasladado a La Plata. Banks contó para este juicio con la defensa de Antonio Palacio Cini, reconocido abogado penalista de la época. A pesar de las estrategias de Palacio Cini, la condena fue confirmada. En 1924 fue trasladado al penal de Ushuaia. Allí concedió numerosas entrevistas. Rezaba continuamente y llegó a fabricar un rosario con botones, del que nunca se separaba. Más tarde, tuvo éxtasis religiosos y dictó liturgias, por lo que fue apodado el místico. Banks afirmó en prisión ser inocente y culpó por los asesinatos al peón Juan Gaitán. Declaró que él mismo había sido despedido un día antes de los homicidios por su mal comportamiento y que ese era el motivo por el que asesinó a toda la familia. En cuanto a su confesión, inculpándose del delito, Banks dijo que la confesión había conseguido con torturas y amenazas
martirizar a su hija. Finalmente, el 10 de junio de 1949 fue liberado. Intentó volver a Azul, pero la condena social era muy grande, por lo que se mudó a Buenos Aires, donde cambió de identidad. Se mudó a una pensión en el barrio de Flores, ubicada en la calle Ramón Falcón 2178, donde se registró con el nombre falso de Eduardo Morgan. El mismo día de la mudanza, resbaló de la bañera, golpeándose la cabeza y falleciendo en el acto. En la caja fuerte de la cárcel había dejado un manuscrito con sus memorias, de unas 1200 páginas, con instrucciones para su publicación. Sin embargo, este se perdió. Bueno, mis queridos amigos, llegamos al final de esta historia, que la verdad fue tremenda. Este hombre que mató a parte de su familia, todo por la ambición, ¿no? Lo que pasa en un ser humano por la ambición. Y terminó muriendo de una forma realmente increíble, ¿no? Así que bueno, espero les haya gustado. Suscríbanse, denle me gusta. Pongan en los comentarios si quieren alguna historia en especial, que se acuerden ustedes, que tengan ganas de escuchar, y lo hacemos. Así que les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo Tristemente Célebres. Chao.